Shalom, que el Creador les bendiga mucho a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. El Eterno les bendiga mucho en cualquier parte donde se encuentren. Me refiero si están en sus casitas o fuera de ellas, que el Eterno les bendiga bastante. Sabemos que muchos de ustedes no tienen la posibilidad de conectarse en vivo cada semana y visitan la página para estudiar ya después de salir del trabajo o de la escuela o de ciertas actividades que tienen. Así que pues el Creador les bendiga en cualquier parte literalmente donde se encuentren. Que el Creador les bendiga bastante. Estamos pues en una semana más de estudio. Hoy discúlpenme que no ponga la cámara, no va a estar la cámara debido a que tuvo alguna falla, así que pues solamente estarán las imágenes, que es lo importante para el estudio, y después ya con ayuda del Creador podemos regresar a la normalidad. Por ahora basta saber que el Eterno pues bueno, es bueno, nos ha permitido llegar a una semana más de estudio. Estamos ahora nuevamente en el día viernes, día de estudio, igual que mañana, así que hoy con ayuda del Creador veremos este tema que ya ha sido anunciado a través de la página, que es sobre el libro de Job. No será un tema semejante a los que estamos acostumbrados. Me refiero a que no será tan exhaustivo, no será un tema tan fuerte, mas sin embargo yo sé que será de gran ayuda para todos aquellos que lo escuchen. Solamente el Creador sabe por qué situación pasamos cada uno de nosotros, y lo que escuchemos en esta tarde sin duda será de ayuda para bastantes personas. Así que pues escucha el tema, será de gran interés también como los que hemos estudiado últimamente, y aprenderemos cosas nuevas también sobre el libro de Job. Así que pues bueno, bienvenido a este estudio. Repito, espero que te encuentres muy bien en cualquier parte donde te encuentres. Y ahora sí, vamos entonces a comenzar pues en esta tarde con el estudio sobre el libro de Job, que sin duda es uno de los libros más conocidos dentro de la llamada Biblia, dentro de la Biblia hebrea. El libro de Job es uno de los libros más conocidos sin duda alguna, y que pues es citado constantemente por las personas para referirse hacia los padecimientos que pueda tener alguien, algún ser humano, y se referencia de inmediato el libro de Job como una forma de aliento, como una forma de mostrar pues fe en medio de cosas difíciles que pueda estar pasando la persona, sabiendo que pues siempre habrá esperanza. Así que el libro de Job, pues dentro del ámbito de la fe, inclusive de la literatura común, es un libro bastante interesante que sin duda también nos enseña esto, que la fe y la esperanza nunca deben de morir en nosotros, porque siempre hay algo nuevo que el Eterno traerá a nuestras vidas cuando perseveramos en la creencia en Él. Así que pues bueno, repito, el libro de Job es citado constantemente como una referencia hacia la fe y como una referencia hacia la paciencia y el esfuerzo para conseguir la bendición divina. Ahora bien, entonces vamos a comenzar en esta tarde con este estudio que, repito, tal vez no será exhaustivo, es decir, no será pues lleno de historia y todo eso, pero pues nos dejará una gran lección a pesar de todo, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar en esta tarde con el llamado libro de Job. Muchas personas piensan, y no es su culpa, pero muchas personas piensan que el libro de Job, como otros tantos libros, son libros bastante antiguos. Es decir, de hecho hay gente que piensa, yo lo escuché muchas veces, que el libro de Job es un libro que data de la época de Moisés. Inclusive hay quien se atreve a decir que Moisés también es quien lo escribió. Es decir, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia y que data de, pues no sé, del tiempo en que supuestamente existió Moisés. Así que esta idea tienen muchas personas, pero no es la realidad. El libro de Job es hecho sobre todo después del exilio babilónico. Como todos los demás libros de la Biblia, se empiezan a confeccionar solo hasta después del exilio babilónico. Antes del exilio babilónico no existía el libro de Job. Posiblemente, y es muy seguro, que existía como una tradición oral sobre este libro. Es decir, que había gente que conocía esta narración, parte del libro, pero simplemente de forma oral, no estaba escrito. Así que hay mucha gente también, se me olvidaba comentarles, sobre el libro de Enoch.
El libro de Enoc, mucha gente lo toma como una referencia sumamente importante porque pues piensan que el libro de Enoc es uno de los libros más antiguos del ser humano, de la Biblia, y que fue escrito literalmente por Enoc, el personaje bíblico, pero eso también es una tradición. Realmente Enoc es un libro que se escribió aproximadamente en el año 300 antes de nuestra época. El libro de Enoc no es un libro antiguo, se le conoce como libro de Enoc porque se le ponían títulos a los libros desconocidos, pero no significa que sea de Enoc, es decir, que Enoc realmente haya existido y lo haya escrito. Repito, la mayoría de la gente piensa cosas como esas porque lamentablemente no es bien pues educada dentro de la historia bíblica real. Es decir, la gente tiene pensamientos que son realmente tradiciones, pero no son verdades históricas. Ahora bien, el libro de Job, repito, aunque muchos piensan que es muy antiguo, no es así. Data solamente después del exilio babilónico. Algunas año 500 antes de nuestra época, para ser específico. Más o menos en ese tiempo está fechado el libro de Job. Hay historias dentro del libro de Job como de los sacrificios que él realiza y otro tipo de cosas que hablan de una época muy antigua, cuando el templo no existía y otro tipo de cosas. Mas, sin embargo, esos relatos antiguos no nos dan a entender que también el libro haya sido escrito pues hace miles de años. Antes de nuestra época, sino simplemente nos dicen que están contando una historia de un hombre que lo sitúan en un tiempo muy, pero muy lejano. Eso es todo. Ahora bien, el gran tema del libro de Job, como sabemos, se relaciona con la justicia divina y el sufrimiento de las personas inocentes y justas. Esa es la gran temática del libro de Job, la justicia divina en el sufrimiento de las personas inocentes y justas. El libro de Job se usa para dar una respuesta que sin duda a todo ser humano la queja. ¿Por qué la gente buena padece? ¿Por qué el justo padece? ¿Por qué la gente que no hace daño a otro sufre? ¿Por qué el sufrimiento de aquellos que se portan bien? En otras palabras, el libro de Job busca dar una explicación de por qué el sufrimiento de aquellos que son buenos, por decirlo así. La teología que presupone la obra es la de la retribución, que relaciona directamente las virtudes humanas y la prosperidad, a la vez que asocia las desgracias con los pecados de las personas. Es decir, que la enseñanza del libro de Job es que la persona justa tendrá bendición, tendrá prosperidad, y la persona injusta o pecadora, como se le dice en la religión, tendrá calamidades. Aunque no se ofrecen soluciones definitivas para el problema del dolor humano o del sufrimiento humano, que todo el mundo quiere explicar por qué el hombre sufre, por qué existe el sufrimiento humano y sobre todo por qué existe el sufrimiento humano en la gente que teme a Dios, para que se entienda. Bueno, aunque no se da una solución definitiva o una respuesta definitiva a esta pregunta que todos podemos tener, Job da una invitación a confiar en la misericordia de Dios, aunque el fundamento de las dificultades y las respuestas a los reclamos humanos no se entiendan a cabalidad. Es decir, que Job nos enseña a confiar en Dios, a aceptar su voluntad, aunque el ser humano no podamos entender por qué pasan las cosas. Es decir, aunque no exista una explicación lógica de por qué pasan las cosas, el libro de Job invita al ser humano, aún con todo eso, a confiar en la misericordia divina. Ahora bien, además, no han faltado comentaristas cristianos que han visto en la figura de Job una anticipación simbólica de los sufrimientos injustos de Jesús. Muchos teólogos cristianos intentan interpretar, como muchas otras cosas, como Cantares que ya vimos, intentan interpretar pues su teología cristiana dentro de este libro, diciendo que Job es un reflejo de los sufrimientos de Jesús injustos, porque él no había hecho nada. Ahora bien, Job ha inspirado a autores de todos los tiempos y de todos los géneros, sin exagerar, que inclusive autores de ciencia ficción se han basado en el libro de Job
para realizar sus obras. Es decir, Job es uno de los libros más conocidos de la Biblia, junto con los Salmos, yo creo, y pues no sé, algún otro libro que se lea bastante, pero, o Génesis, por ejemplo, pero Job es uno de los libros que prácticamente todo el mundo conoce y lo toma, repito, como una referencia para entender el sufrimiento que pueda pasar, sobre todo cuando la gente viene a una religión, conoce una religión y padece. El libro de Job es una especie de consuelo para esa persona porque dice identificarse con un hombre justo que está padeciendo sin explicación. Ahora bien, el libro de Job está escrito en hebreo de alto nivel. Esto quiere decir, porque no todos los libros de la Biblia están escritos en el mismo hebreo, y también hay libros escritos en arameo o parte en arameo, así que es otro dialecto semejante al hebreo. El caso es que el decir que la Biblia no está escrita en el mismo hebreo, con la misma forma, significa que pues son diferentes autores, son diferentes tiempos, y también nos habla de que el autor era un escriba versado, es decir, no era cualquier persona que escribió un libro, sino que el autor en específico del libro de Job es un escriba muy versado en el idioma hebreo, y por eso escribe el libro en un alto nivel de conocimiento del hebreo. Además de que usa muchas palabras extranjeras, lo más seguro es que sea un escriba, un sacerdote, quien haya escrito este libro, y que sin duda conozca otras lenguas por haber ido al exilio o demás, y lo plasma en esta obra que es el libro de Job. Pero a pesar de que tenga un hebreo muy alto, de mucha calidad, su estructura es bastante simple, es decir, no es un libro con una estructura compleja. Ahora bien, el nombre de Job significa posiblemente ¿dónde está mi padre? Eso es lo que significa el nombre de Job. ¿Dónde está mi padre? Y el libro de Job es a la vez una metáfora del exilio vivido por el pueblo de Israel. Es decir, el libro de Job intenta demostrar que Israel, siendo justo, fue al exilio, y que por eso se llama ¿dónde está mi padre? Es decir, les intenta dar una explicación espiritual de por qué ellos habían padecido todo eso del exilio babilónico, ya que para el pueblo judío haber caído en el exilio babilónico fue uno de los más grandes golpes a su fe que hayan sufrido. Lo vamos a ver en otro tema muy diferente a Job, que los líderes judíos y mucho pueblo de la tribu de Judá, del reino del sur, pensaba que ellos existirían para siempre. Ellos creían que nunca iban a ser deportados como sus hermanos, el reino del norte, que fue deportado por Asiria en el año 722. Judá pensaba que ellos no vivirían eso, que ellos eran como que los consentidos de Dios, que no vivirían eso. Pero el exilio babilónico les cambió la fe rotundamente, les golpeó en lo más profundo de su fe, y es por eso que se buscaron dar explicaciones a lo que estaban pasando. Y una de esas explicaciones la vemos en el libro de Job, donde se intenta explicar que una persona, aun siendo buena, aun siendo justa, también puede sufrir en esta vida. Así que ellos encontrarían consuelo en esta historia. Por eso el nombre de Job es un nombre simbólico que significa posiblemente ¿dónde o en dónde está mi padre? Es decir, ¿dónde está Dios que no me está ayudando y estoy sufriendo tanto? En el mundo hebreo, sin embargo, se puede asociar con las ideas de enemistad, hostilidad o adversidad el nombre de Job. Eso es lo que en la lengua hebrea puede significar Job: hostilidad, adversidad o enemistad, debido a que parecía que Dios se había enojado con Job y por causa de eso estaba sufriendo bastante. Ahora bien, la inclusión del libro de Job en los cánones judíos y cristianos no tuvo detractores significativos. Es decir, a diferencia de otros libros como el Cantar de los Cantares que ya estudiamos, o el libro de Esther y otro tipo de literatura, el libro de Job no tuvo tanta oposición o una oposición significativa para pertenecer al canon judío y después al canon cristiano. Es decir, el libro de Job se aceptó desde el primer momento
sin tanta complicación. En las Biblias hebreas y también en las referencias en el Talmud, Job aparece en la tercera sección conocida como escritos o en hebreo Ketuvim. La Biblia hebrea se divide en tres partes, conocida como Torah, que son los 5 libros de Moisés. De ahí siguen los Ketuvim, que son los escritos o libros poéticos como los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Ketuvim, y la tercera parte son los libros proféticos conocidos como Neviim, y esas palabras a su vez conforman un acróstico que se conoce como Tanaj, Torah, Neviim, Ketuvim. Tanaj, que es en sí los 39 libros de la Biblia hebrea. Ahora bien, el libro de Job forma parte de los Ketuvim, de los escritos como los Salmos y Proverbios. Ahora bien, en la parte central del libro, Dios es llamado, en la parte central del libro, Dios no es llamado Yahvé, sino que se le nombra Eloah o Shaddai, que su traducción sería Dios, Eloah, o bien Shaddai, que significa el poderoso o el todopoderoso. Así que en gran parte del libro no se le nombra por Yud Hei Bat Hei, Yahvé, o traducido en las Biblias cristianas como Jehová, que son traducciones incorrectas. El caso es que no se le nombra como está en hebreo con 4 letras, que se traduce como, o a veces se le da la pronunciación de Yahvé, etcétera, sino que se le llama Eloah o también Shaddai, es decir, se dan otro nombre a Dios en medio del libro. Ahora bien, los amigos de Job provienen sobre todo de parte del Medio Oriente lejano, y esto es, por ejemplo, Elifaz de Temán se entiende que es Edom. Temán es Edom, que es la tierra de Saúl, que está al sur de la tierra de Israel. Elifaz de Temán, que es Edom. Bildad de Suag, que es el Éufrates medio, cerca de Babilonia. Bildad de Suag. Sofar de Naamat, que es Arabia del Sur, y Elijú, hijo de Baraquel, que probablemente es de la élite de Jerusalén. Es decir, todos estos amigos vienen de diferentes lugares, pero a fin de cuentas es el Medio Oriente de donde vienen estos amigos. Ahora bien, su estructura podría ser así. Del libro de Job decíamos que a pesar de que está escrito en un hebreo alto, es decir, en hebreo con buena escritura, con buen conocimiento, a pesar de eso su estructura es muy simple, y la estructura puede ser de esta forma. Así es el libro de Job. Primero es del capítulo 1 al 2 es el prólogo, es decir, es como que la apertura del drama de todo lo que va a vivir Job, de quién es él, qué le ha pasado, por qué le pasó y todo eso. Es el prólogo, capítulo 1 al 2. Capítulo 3 al 26 son los diálogos con sus amigos, que ya vimos que vienen de tierras de Medio Oriente. Del 3 al 26 casi todo el libro. Del 27 al 31 empieza un diálogo de Job con sus amigos y con Dios. Es decir, Job empieza a hablar. El capítulo 28 es un capítulo conocido como Himno a la Sabiduría, donde se exalta la sabiduría, que veremos más adelante. Después del capítulo 32 al 37 viene el discurso del hombre más joven, que es Elijú, que posiblemente venía de Jerusalén, de la clase alta de Jerusalén, Elijú. Y después, en el capítulo 38 al 42, es cuando Dios se le aparece y le empieza a hablar desde la tempestad, a decirle y a recalcarle que él podía hacer cualquier cosa, ya que su poder es infinito, y que aún con todo eso Job había hablado, y sus amigos también, de una forma incorrecta. Así que del capítulo 38 al 42 habla de la aparición de Dios a Job, y del capítulo 42 en adelante, que es el último, es la conclusión de este libro. Como vemos, es una estructura bastante simple, simplemente es la apertura donde se narra muy brevemente quién era Job y qué le había pasado. Después viene todo el diálogo con los amigos, con el hombre más joven, y el himno a la sabiduría, la aparición de Dios a Job, y la conclusión donde Job reconoce que había pecado y entonces les devuelto todo. Esta estructura es bastante sencilla y
Por lógica, esta estructura fue desarrollada a través de muchos años. Es decir, el libro de Job no muestra que se haya escrito de una vez todo el libro, como decimos, que se haya escrito de corrido, es decir, que se haya escrito en un solo momento, sino que muestra por esta estructura que el libro de Job se escribió a través de muchos años. Es decir, el libro de Job era una tradición oral muy pequeñita, estaba escrita pero muy pequeña, y después se fue añadiendo más y más diálogos y más situaciones. Ahora bien, mientras que en el prólogo Job es paciente, es decir, en el inicio del libro Job se muestra como paciente, sobrio, reflexivo, prudente y mesurado, en las secciones de los diálogos con sus amigos hay un Job rebelde, firme, aguerrido y atrevido, aventurero. Es como si se tratara de dos personas diferentes, dos protagonistas con el mismo nombre, pero con personalidades variadas. Es decir, se nos muestra como dos facetas del mismo hombre que era Job, que es por antonomasia el hombre visto como el que soporta las pruebas. Ahora bien, en la actualidad se piensa que las secciones más antiguas del libro son las porciones narrativas, es decir, que lo que primero existió de este libro, porque fue confeccionado a través del tiempo, lo primero que existió de este libro fue el inicio y el final. Cuando Job pierde todo, cuando le sucede toda la tragedia, y el final del libro donde Job se arrepiente, habla con Dios y le es regresado todo. Esta parte es la que se cree muy efectivamente, se cree muy certeramente que fueron las partes más antiguas. Ya después los diálogos con sus amigos y todo lo que vemos de la aparición de Dios a Job, las reflexiones de Elijú, el sabio joven, y todo lo demás son añadiduras que se fueron dando al paso del tiempo. Pero en un principio Job simplemente era una historia muy corta, bastante corta, que veremos más adelante que tiene copias en otras culturas. El libro de Job no es único en su rama, tiene bastantes copias en Medio Oriente. Hay copias de Job, no exactamente de Job, sino de historias semejantes a las de Job, que se tenían muy comúnmente en Medio Oriente, y son historias cortas de un hombre rico que es castigado por la divinidad, que cae a lo más bajo y después es vuelto a ser elevado a un nivel de prosperidad. Esas historias eran bastante comunes en Medio Oriente. Job es una historia semejante a esa, y por eso la primera y última parte eran las partes originales del libro de Job. Ya los diálogos con sus amigos, la aparición de Dios, el himno a la sabiduría en el capítulo 28, entre otras cosas, son añadiduras tardías. Ahora bien, posiblemente el tema del sufrimiento del justo es una reacción teológica a la experiencia del exilio del pueblo judío en Babilonia, como habíamos platicado hace un momento. Es decir, esa historia de Job realmente lo que intenta hacer es que el pueblo judío entienda lo que había pasado. Es decir, el libro de Job tiene la misión o el objetivo de que el pueblo judío pudiera reflexionar sobre lo que había pasado, lo que acababa de suceder en Babilonia. Es decir, repito, porque para el pueblo judío el haber caído en Babilonia, es decir, sentir que Yahvé los había abandonado y que los habían capturado los babilonios y los habían llevado hacia la tierra de Sinar, ellos pensaban que era la peor tragedia de su vida, y para ellos y para muchos judíos sentían que Yahvé los había abandonado. Muchos judíos, repito, eso será un tema ya aparte cuando veremos lo del exilio babilónico, pero muchos judíos pensaron que Yahvé los había abandonado. Otros judíos pensaban que los dioses de Babilonia eran más fuertes que el Dios Yahvé, porque ellos creían en muchos dioses o en la existencia de dioses diversos. Creían que el Dios de Babilonia, Marduk, era más fuerte que el Dios de Israel, Yahvé. Otros creían que habían caído en cautiverio, como dice Jeremías 23 y 40 en adelante, que habían caído en cautiverio porque habían dejado de ofrecer ofrendas a la reina del cielo, a la diosa madre, y así sucesivamente. Es decir, había muchas formas que ellos buscaban explicar por qué habían caído en Babilonia, por qué Dios los había abandonado.
¿Por qué Dios no los había defendido de Babilonia? ¿Y cómo es que habían acabado en Babilonia si supuestamente ellos eran los escogidos de Dios y ellos habían sido los hombres que tenían al Dios verdadero? ¿Cómo es posible que eso hubiera acabado? Esa pregunta de existencial, esa duda existencial, yo creo que ha estado en cualquiera de nosotros, cuando a pesar de seguir a Dios, al Creador, suceden cosas negativas en nuestra vida. Es lógico pensar eso. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi Padre? Por eso Job, la traducción del nombre de Job significa ¿dónde está mi Padre? Es decir, ¿cómo es que me está pasando esto si yo creo en Dios? Yo creo en Yahvé, por llamarlo así. ¿Cómo es que me está pasando esto? Esa es la pregunta que cabe en cualquier mente del ser humano cuando le suceden calamidades a pesar de que no sienta haber sido malo. El pueblo judío vivió una calamidad y buscaron muchas formas de explicar por qué les había sucedido todo eso. Y el libro de Job entra como una literatura que busca consolar al pueblo y explicarles que todo lo que había pasado era una prueba, que no perdieran la fe en Dios, que no perdieran la fe en Yahvé, que sigan adorando a Yahvé porque Él les devolvería la prosperidad como a Job. Así que este relato realmente refleja la experiencia del exilio del pueblo judío en Babilonia. ¿Dónde está mi Padre? Eso significa el nombre de Job. Ahora bien, se trata de la narración de un drama que presenta a su protagonista como una persona profundamente religiosa. Por eso decimos que es una sombra del pueblo judío, o más bien eso quisieron dar a entender, que era una muestra de que el pueblo judío era bueno y aún con todo eso sufría y que no perdieran por eso la fe. Ahora bien, decíamos que presenta un drama de una persona profundamente religiosa, íntegra y grata. Además, se indica claramente que gozaba del favor divino, a juzgar por sus logros, propiedades y familia. Pero el entorno teológico de la obra presenta a un Job que vive en paz, con seguridad y prosperidad, abundancia, espiritualidad y armonía, que de acuerdo con las comprensiones religiosas de la época eran signos de bendición divina. Es decir, se busca explicar por qué una persona que teme a Dios va a sufrir de todos modos. Ahora bien, todo esto es hasta que llega a escena el Satán para probarlo con dureza y vehemencia. Como sabemos que Job estaba muy tranquilo, estaba pero muy tranquilo, hasta que aparece el Satán y pide a Job para tocarlo, para probarlo, para dañarlo. Ahora veremos en un momento que esta narración del Satán interviniendo en el libro de Job es una añadidura también. Y vamos a explicar por qué es una añadidura. Es decir, cuando tú lees el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, y te brincas la escena donde aparece el Satán hablando con Dios y los jueces en el cielo, con todo eso, si tú te brincas esa parte, el resto del libro sigue teniendo sentido. ¿Por qué sigue teniendo sentido? Porque es una añadidura. Y lo vamos a ver en un momento. Recuerden que este libro o parte de este libro ya existía por lo menos en forma oral en Medio Oriente y también en el pueblo judío. En el pueblo judío no estaba escrito, pero sí había esta leyenda que se contaba de uno a otro. Es decir, esta leyenda ya existía, mas sin embargo no tenía los personajes como el Satán. El Satán, como personaje que busca el mal del ser humano, como en el libro de Job, no aparece en escena sino hasta mucho tiempo después del exilio babilónico. Es decir, antes de que apareciera el imperio persa, antes Babilonia y el cautiverio, el pueblo judío no creía en Satán, ya que, lo vamos a explicar en un momento, creía que había dioses malos que causaban el mal al ser humano. Así que la introducción del Satán dentro de la narración bíblica de Job es una añadidura para buscar explicar quién es el que causa el mal en el ser humano, y de esta manera que el hombre no culpe a Yahvé del mal, sino más bien que le eche la culpa al diablo del mal que sucede. Y Job dice, ya ves que es el diablo, el Satán, quien hace el mal, no es Yahvé. Así que no culpes a Yahvé, culpa al Satán. Pero eso es una añadidura tardía. El Satán no tiene nada que ver, es decir, no existe en la teología judía,
no existe en el pensamiento judío ni babilonio ni de ninguna otra cultura, sino hasta después del imperio persa. Ahora bien, mucho tiempo ya después del cautiverio. Ahora les voy a explicar eso para que no se confundan. El punto es que Job dice que él estaba bien hasta que aparece el Satán, lo empieza a angustiar y a probar de todas maneras. Entonces el dolor es aún mayor, pues su esposa le insta a rebelarse contra Dios, fuente de su esperanza y seguridad. Ahora bien, la fidelidad de Job. Job, ante tales pruebas, dolores, calamidades, enfermedades y crisis de pérdida, decide mantenerse en fidelidad ante Dios. Las afirmaciones de Job se interrumpen con un poema de extraordinaria belleza y virtud teológica, que es el poema dedicado a la sabiduría en el capítulo 28. Muy bien ubicado en el libro, pues destaca la importancia práctica de la sabiduría para la comprensión adecuada de los problemas complejos de la existencia humana. Es decir, mientras a Job lo culpaban de haber sido malo y que por eso le estaba pasando todo eso, aparece en el capítulo 28 un himno a la sabiduría que es como la explicación que nos dan para poder entender el sufrimiento en el mundo. Ahora bien, la sabiduría real, verdadera y significativa se relaciona con el temor a Dios, según el libro de Job. Repito, la sabiduría real, verdadera y significativa se relaciona con el temor a Dios, según este libro, que es una manera de allegarse ante el Señor con humildad y sencillez. La inteligencia es la aplicación adecuada de esta singular sabiduría que solo proviene de Dios. Ahora bien, la sabiduría entonces es exaltada en el libro de Job, pero no una sabiduría común, una sabiduría del mundo, sino recalca una sabiduría que está basada en humildad, sencillez y que es la verdadera forma de acercarse a Dios. Ahora bien, un nuevo interlocutor llega después de la escena de la sabiduría y este es el hombre llamado Elijú, hijo de Baraquel, que era un joven amigo de Job y que los sufrimientos los explica como una especie de terapia educativa que contribuye al desarrollo moral de la persona. Son en efecto, de acuerdo con estos argumentos, una amonestación y advertencia contra el pecado, particularmente del orgullo. Es decir, después el libro de Job, a través de este personaje llamado Elijú, dice que el sufrimiento es el resultado de la maldad del hombre, pero sobre todo del orgullo del hombre, es decir, de la altivez del hombre, de pensar que el hombre tiene en sus manos su vida, de pensar que el hombre puede controlar algo en su vida y no es así, sino que Dios trae calamidad sobre el hombre. Hace algunos minutos yo veía una noticia en internet de un líder cristiano, sin ofender, pero es una persona que se hace nombrar profeta y que él andaba en la calle diciendo que él no iba a caer enfermo y que, pues bueno, él era vulnerable porque Dios lo hacía vulnerable a todo tipo de enfermedad. Hace unos minutos leí una noticia en internet que está muy grave en el hospital, supuestamente tiene coronavirus. No sé si sea verdad la enfermedad o no, lo cierto es que sí está en el hospital. Pero esto pasa cuando nosotros como seres humanos nos volvemos arrogantes, nos volvemos orgullosos, es decir, decimos, bueno, yo y nadie más, yo puedo esto y nadie más lo puede, yo soy más grande que cualquier otra persona, o lo típico que yo te he comentado, hay gente que dice, bueno, es que Dios me protege y por fe voy a hacer esto y el otro. Y realmente lo que está haciendo es tentar a Dios con soberbia. Es decir, pensar que Dios tiene la obligación de protegerlo de X o Z razón porque sí. Es decir, muchas veces nosotros como seres humanos, y es el punto del Elijú, actuamos con soberbia. Pensamos que es fe, pero muchas veces es soberbia realmente. Lo que tenemos no es fe, no es esperanza, es soberbia. Es decir, todo va a estar bien, pero porque yo creo o yo lo digo. Cuando la fe no funciona de esa forma, aunque no es un tema de fe, es claro que muchas veces el ser humano confunde la soberbia con fe y cosas semejantes. Ahora bien, la gran afirmación teológica del libro de Job es que la vida tiene sentido, aunque en ocasiones la comprensión plena de lo que sucede escapa de la inteligencia y la sabiduría humana.
La gente que como Job mantiene su integridad, según el libro, ante los diversos embates de la vida, recibe y disfruta la recompensa divina. Ese es el mensaje de esta parte de Job, que pues, la persona que mantiene su integridad, al igual que la mantuvo Job, recibirá y disfrutará una recompensa divina. Ahora bien, la respuesta de Dios en la segunda sección se relaciona directamente con las fuerzas humanas que no pueden compararse con el poder divino. Ante tal demostración de poder y autoridad, Job reconoce su pequeñez e impotencia. Este reconocimiento le lleva al arrepentimiento profundo y sincero, en polvo y ceniza, símbolos clásicos de la contrición. Es decir, Job reconoce su pequeñez, Job reconoce que es menor, lo que platicábamos hace un momento, el punto del Elijú, según el libro de Job. No voy a hablar de teología, sino simplemente de historia, o de literatura. Según el Elijú, Job está sufriendo porque el hombre peca de soberbia, pensando que es fe. Entonces, pues esa soberbia es humillada cuando muestra su poder Dios, de muchas maneras, quitándonos cosas, según el libro de Job, hiriendo nuestro cuerpo con enfermedades, padeciendo de muchas maneras, económicamente también. Aunque hayamos estado bien económicamente, Dios quita las cosas, según el libro de Job, para humillar nuestra arrogancia. Entonces Job reconoce su pequeñez, reconoce que había pecado de arrogancia, y entonces Job viene al arrepentimiento, al polvo y ceniza, símbolos bíblicos de arrepentimiento. En la sección final de la obra, Dios mismo refuta los argumentos de Job y sus amigos. Dios no funciona en la vida de manera mecánica, superficial y arbitraria, según el libro de Job. Es decir, Dios no actúa de forma rutinaria, superficial o insensible, es decir, como si las cosas se salieran de las manos de Dios y que a cualquier persona le puede pasar lo bueno o lo malo sin motivo, sino que el libro intenta explicar que cuando a la gente le pasa algo bueno es porque hay una razón, y cuando le pasa algo negativo también hay una razón. Entonces Dios no funciona como un robot de una forma mecánica, superficial y arbitraria o injusta, sino que cada uno está recibiendo lo que también ha pues cosechado, por llamarlo así. Ahora bien, mientras que a los amigos de Job se les requiere arrepentimiento y sacrificios, Dios distingue a Job por ser justo y buscar la verdad. La conclusión del libro presenta a un Job restablecido y renovado. Su integridad le lleva a la victoria sobre la incomprensión y la superficialidad. Su determinación le hizo merecedor de la bendición divina. Su entereza de carácter ganó el respeto de la comunidad, el aprecio de su familia y la bendición de Dios. Es decir, como conclusión, el libro nos enseña que la gente como Job, que mantiene su integridad ante los diversos embates de la vida, recibe y disfruta la recompensa divina. Este es pues el propósito o el mensaje mayor del libro de Job, que la gente que es como Job, que mantiene su integridad ante los diversos embates de la vida, problemas y dificultades, recibe y disfruta la recompensa divina. Ahora bien, ya para concluir, Job plantea uno de los grandes dilemas del monoteísmo. El libro de Job plantea uno de los grandes dilemas del monoteísmo, como les había dicho. ¿Cómo es que Dios puede ser justo y a su vez causar el mal? ¿Cómo podemos explicar eso? Eso la religión no lo explica de una sola forma. Es decir, no hay un consenso de por qué pasa esto. ¿Cómo es que Dios puede ser justo y a su vez causar el mal a una persona? ¿Cómo dos cosas diametralmente opuestas pueden venir de la misma divinidad? ¿Cómo Dios puede causar el mal y puede causar el bien? ¿Cómo es que un solo Dios hace lo mismo, el bien y el mal? En el politeísmo, el poder de un Dios puede ser limitado por el poder de otro Dios. De esta manera, el bien y el mal provienen de diferentes fuentes dentro del politeísmo, es decir, dentro de la religión de muchos dioses, que era la religión que tenía Israel antes del exilio, y de toda nación del mundo de ese tiempo. Todos creían en muchos dioses, incluyendo Israel. Yahvé era el Dios principal, pero no era el único Dios. Entonces, en el politeísmo había dioses buenos y dioses malos. En el politeísmo los dioses no son ejemplo a seguir.
En el politeísmo los dioses también tienen carácter negativo, también tienen cosas negativas. Es decir, no es como en el monoteísmo donde se ve a Dios perfecto. En el politeísmo a los dioses se les veían defectos, se les veían virtudes, pero también cosas negativas. Y había dioses que provocaban el mal. Así que la gente que creía en muchos dioses, cuando veía una calamidad en su vida, se la adjudicaba a dioses negativos. Y cuando veía algo bueno, se la adjudicaba a dioses positivos, a dioses buenos para él. O bien a la ira de un dios. Pero el caso es este. En el monoteísmo, cuando se anulan todos los dioses después del exilio babilónico en Israel y nace por primera vez el monoteísmo en el mundo, como lo conocemos, se anulan todos los demás dioses, ya no hay más dioses, solamente ángeles y demonios, pero no dioses. O el Satán, que es como un demonio, pero no es un dios. Entonces, ¿a quién se le va a echar la culpa de todo lo malo que sucede? ¿Se le podría adjudicar a Dios? Bueno, es entonces cuando aparece el personaje que hoy conocemos en el judaísmo, que estaba muy desarrollado ya en el segundo templo, en los días de Yeshua, y también en el cristianismo después. Y ese personaje es el que conocemos como el diablo o el Satán, el enemigo, el adversario. Ese personaje no surge sino hasta después, mucho después del exilio babilónico, y surge para explicar el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente sentía mal adjudicarle a Yahvé lo malo que pasaba. Por eso es que Yahvé da autorización de hacer el mal, pero quien lo ejecuta y quien tiene realmente en su mente hacer el mal es el diablo, es el Satán, que significa simplemente adversario, no es un nombre propio, no tiene un nombre propio, simplemente significa adversario. Entonces por eso Job plantea una respuesta a uno de los grandes problemas del monoteísmo: ¿cómo explicar el bien y el mal en Dios? ¿Cómo se explica eso? Y Job por eso tiene una añadidura teológica, que es la intervención del Satán en todo lo malo que le pasó a Job. Es decir, Dios lo permitió, pero quien lo hizo y quien lo pidió fue el Satán. Es decir, así que Dios no quiso el mal. Es decir, esta inserción del Satán en Job es una forma de explicar el mal en el mundo, y de esta forma, pues, nunca adjudicárselo directamente a Yahvé. Ahora bien, algunas obras literarias comunes a este libro de Job, por ejemplo, en Medio Oriente son mínimo 5, es decir, 5 obras mínimo dentro del Medio Oriente son idénticas a Job. En serio, son idénticas a Job. Por ejemplo, la primera de ellas es un escrito llamado Texto Médico Babilónico. El texto médico babilónico no es otra cosa más que la historia de un ciudadano acomodado que pierde sus bienes y se hunde en la depresión y se rebela contra Dios y también contra su rey. El diagnóstico afirma que la divinidad, enojado, se ha apartado del desdichado hombre y que lo acechan males aún mayores. Esta es la historia del texto médico babilónico. Un hombre de posición alta cae en pobreza porque Dios se había enojado con él. Otro escrito semejante a Job antiguo del Medio Oriente es la Teodicea babilónica, o también conocido como Job sumerio. La Teodicea babilónica, o conocido también como Job sumerio, que es una lamentación que anuncia que el héroe es abandonado por los dioses, y efectivamente los humanos lo abandonan y él cae enfermo. 3 sueños anuncian su liberación, tras el cual es restablecido. Se afirma la retribución sin crítica. Es decir, en el poema de la Teodicea babilónica se habla de un héroe que cae enfermo, que los hombres también lo abandonan, pero que después de 3 sueños de aviso es restablecido a la posición que tenía antes. Y entonces es una literatura semejante, estoy resumiendo por supuesto, a la de Job. Ahora bien, recordemos que Job solamente era ¿qué? El principio y el final del libro. La forma en cual Job cae enfermo, pierde sus posesiones, y cuando se arrepiente
y le he regresado todo. Es decir, el libro de Job era bastante pequeñito, no era el libro de 40 y tantos capítulos que hoy tenemos, sino simplemente era una historia bastante cortita, como una especie de moraleja, de parábola, en la cual se enseñaba que el hombre puede estar arriba, Dios le puede quitar todo, pero si permanece fiel, le devolverá aún más de lo que tenía antes. Esa es la historia de Job. Esa era la historia original de Job. Lo demás son diálogos añadidos. Y por eso estas historias que yo te cuento son tan pequeñas, porque esas eran las historias originales. Era una parábola muy común en el Medio Oriente antiguo. También existe el poema babilónico del Señor de la Sabiduría o al Señor de la Sabiduría. El poema babilónico al Señor de la Sabiduría relata la historia de un funcionario venido a menos y hecho esclavo. Un hombre que estaba en una posición alta, pero que viene a menos y es convertido en esclavo. Es decir, de estar en la clase alta cortesana a lo menos que es la esclavitud. Ahora bien, eso no comprende qué ha podido hacer, él no comprende qué ha podido hacer para merecer tal trato de los dioses, pero cansado de luchar, concede que tal vez haya pecado sin darse cuenta de ello, admitiendo así implícitamente que el sufrimiento es siempre un castigo. Es decir, en esta historia del Señor de la Sabiduría, un cortesano se vuelve esclavo, cae a lo más bajo, pierde todo y se enoja con la divinidad y dice: ¿por qué me ha quitado todo? Pero después recapacita y dice: posiblemente pequé sin darme cuenta. Y se arrepiente y lógicamente es otra vez recompensado. Es una historia semejante también a la de Job. Y también aparece la historia de Ajicar, por último, o la sabiduría de Ajicar. La sabiduría de Ajicar ofrece sin duda el paralelo más próximo al libro de Job. La sabiduría de Ajicar es el libro o la literatura más parecida al libro de Job que existe en el mundo. La sabiduría de Ajicar ofrece un espejo del libro de Job. Es un escrito arameo de los siglos 7 u 8 antes de nuestra época, que fue traducido a una docena de lenguas, es decir, era un relato bastante común en Medio Oriente y fue traducido mínimo a 12 lenguas distintas. Ahora bien, en ella, un alto funcionario de Sennacherib, rey de Siria, no llega a ser padre a pesar de tener 60 mujeres y pues no podía ser papá. Adopta por tanto a su sobrino y lo prepara para que sea su sucesor por medio de una colección de proverbios. Pero el sobrino no agradece el bienestar hecho y lo acusa ante pues, los reyes de traición, y por lo tanto este hombre es desposeído de todos sus bienes por causa de la acusación del sobrino. Ajicar, como se llama, logra recuperar el favor aceptando construir el palacio entre el cielo y la tierra que reclama el rey de Egipto. A su regreso, exhorta al sobrino con una segunda serie de proverbios. Es decir, esta literatura, y también hay otra egipcia, bueno, ahorita les digo cuál, pero hay otra egipcia que es prácticamente la misma historia de Job. Repito, ¿por qué es la misma historia? No se copiaron posiblemente entre sí, sino más bien era un proverbio conocido en Medio Oriente. Es decir, que era una parábola conocida, era algo que se contaba a los niños y a cualquier persona de un hombre rico, funcionario, cortesano, rey o quien quieras. Un hombre rico, un hombre poderoso que era castigado por la divinidad, era venido a menos, era vuelto esclavo, se enfermaba, pero él se arrepentía, era fiel a su Dios y regresaba a la posición que tenía. Esa era una metáfora, era una parábola que existía muy comúnmente en el Medio Oriente, y por eso hay literatura en todas partes de la misma forma, con la misma historia de Job. También en Egipto hay una historia que es idéntica a la de Job. Es una copia exacta a la de Job. Ahora bien, la fábula de Apu, también con eso terminamos, la fábula de Apu, procedente de la mitología hitita, es un hombre rico, hitita es de la zona de donde está Israel actualmente, Israel y Siria.
procedente de la mitología hitita, es un hombre rico que tiene una mujer hostil que no le da hijos. Después da grandes sufrimientos o de grandes sufrimientos, lucha contra Dios y finalmente él es feliz y padre de 2 gemelos. Es decir, en esta historia lo mismo, tiene muchas dificultades, tropiezos, lucha contra Dios, es decir, dialoga con Dios y Dios le concede gemelos después de no haber podido tener hijos. Ahora bien, estas son literaturas o ejemplos de literatura real que existieron en Medio Oriente semejante a la de Job. Ahora bien, como punto final en esta tarde, el libro de Job será siempre mal interpretado si se olvida que se trata ante todo de una creación literaria. El libro de Job no es una historia real. Job no existió. Job no es una historia real. Job es una creación literaria. Es decir, ¿cómo se entiende esto? Porque a mucha gente le cuesta entenderlo y le cuesta aceptarlo, no sé por qué, pero le cuesta mucho aceptarlo, que muchos personajes bíblicos no son reales, son simplemente historias creadas o recreadas con el fin de dar mensajes, aliento, una parábola, palabras de aliento al pueblo judío. Este es el caso de Job y otros libros. No son hombres reales, no son personas reales. Job nunca existió, porque es una historia que existe en Medio Oriente y que aparece con muchos nombres como Ajicar, Apú y muchos otros nombres en Medio Oriente. Pero no existió nunca este hombre, simplemente es una metáfora de un hombre que padece y que no reniega y al final acaba volviéndose al lugar de privilegio que tenía porque Dios la gracia. Ese es el mensaje de Job, pero esto es literatura, no es historia. La diferencia entre literatura e historia es que la historia realmente pasó y realmente se puede comprobar en un tiempo, un espacio, una época. La literatura no pasó realmente y no tiene ni época real, ni no tiene una zona geográfica real, es decir, la tierra que se presenta donde vive Job ni tan siquiera está ubicada actualmente, es decir, se dan lugares que parecen ser, pero no existe una zona real de donde haya sido Job, es decir, esa zona realmente no se ha encontrado, sino que la literatura habla de una zona irreal, inexistente. Perdóname que diga esto, no lo digo por ofender, pero existe una novela, un cuento bien famoso que es pues El Quijote de la Mancha. Esa historia es literatura, no es verdad, como otras tantas historias que existen. Repito, no lo digo por ofender, simplemente es una forma de dar a expresar lo que estamos platicando. Y una persona no puede decir que esto que pasó es real, que esa historia es real y que existió realmente Don Quijote y Sancho Panza. Puede ser que haya existido gente semejante a ellos. Puede ser que haya sido tomada de ejemplos reales, pero la historia a fin de cuentas es literatura, es decir, es una historia ficticia, una historia que se da para expresar un mensaje distinto. Así son varios libros de la Biblia, sin ofender, son libros que hablan de personajes que no existieron, de tierras que no existieron, de historias que son fabricadas no para engañar. Nadie quiere engañar, ningún escriba quería engañar. Lo que quería es simplemente dar una lección de fe, de aliento, explicar el sufrimiento que todos vivimos algún día y que el pueblo judío había vivido en el exilio babilónico. Y se acabó. Esa es la historia de Job. Es una historia bonita que sirve para motivarse, para alentarse, para mirar a Dios a pesar de las dificultades. Sí, o sea, se pueden sacar lecciones adelante, que el hombre las saque, pero que entienda que el libro de Job es solamente una creación literaria. Job no existió ni ninguno de estos personajes, sino simplemente fueron creados con el fin de alentar a un pueblo que había sufrido bastante dentro del exilio babilónico. Hasta acá el tema de esta tarde. Ok, bueno, gracias por tu tiempo en esta tarde. Repito, perdonen que hoy no haya puesto la cámara, no tengo la cámara debido a que hubo una falla en el programa y por eso no se ve la cámara. O bueno, no se puede poner la cámara, así que no es por pues falta de respeto o algo así que no pongo la imagen, sino que la cámara pues no funcionó, pero pues el estudio es lo importante y por eso pues lo dimos porque
esto era realmente lo importante en esta tarde. Así que dentro de estas palabras, que tal vez no es teología, pero yo creo que servirán de algo para aquellos que quieren seguir estudiando más y que algunas de las palabras que hoy vimos yo creo que serán de bastante ayuda para aquellos que estén pasando un momento difícil. Así que pues el Eterno les bendiga mucho en esta tarde, el Creador les bendiga a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran, que el Creador les bendiga bastante, que puedan descansar muy bien, cenar muy rico con su familia y pasar muy bien esta noche. Espero puedan acompañarnos el día de mañana en punto de las 5:30 de la tarde. Veremos un tema muy importante para todos aquellos que estudiamos la historia de Israel antiguo. Vamos a hablar sobre la reforma de Josías, que es muy importante para entender la religión antigua de Israel y para entender el monoteísmo, la creencia en un Dios que después surgió. ¿Por qué Israel pasó del politeísmo, de la creencia de a muchos dioses, a la creencia en un Dios? ¿Por qué pasó eso? La reforma de Josías es muy importante para entenderlo y saber por qué sucedió eso en el pueblo judío. Así que si el Creador lo permite, el día de mañana, 5:30 de la tarde, veremos un poco sobre la reforma de Josías y el nacimiento del monoteísmo que hoy conocemos. Así que hasta acá el tema de esta tarde. Permítame hacer una última tefilá para despedirnos en esta tarde, esta noche. Y si el Creador lo permite, pues mañana estaremos conectados 5:30 de la tarde, hora central de México. No faltes, conéctate y sigue estudiando, porque créeme que vas a poder aprender bastantes cosas bastante productivas el día de mañana. Bendito seas tú, Creador de todas las cosas, Dios es bendito, eterno Dios de todas las cosas. Gracias, bendito Padre, por habernos permitido el estar reunidos en esta tarde, en esta noche, estudiando, aprendiendo. Gracias por contestarnos el día que te clamamos. Gracias por darnos aliento cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Gracias por darnos fuerza en medio de las tribulaciones y todo lo que vivimos. Perdona nuestras faltas y todo aquello que hacemos ofendiéndote y ofendiendo a nuestro prójimo, y concédenos gracias siempre ante tus ojos. Muchas gracias, bendito Dios eterno, Dios de Israel. Amén de amén. Bueno, bendito sea el Creador por la vida de cada uno de ustedes. El Creador les bendiga mucho. Un fuerte abrazo a todos desde Tehuacán, Puebla, México. Y si el Creador lo permite, mañana 5:30 de la tarde nos volvemos a conectar para poder estudiar nuevamente juntos a través de internet. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por su tiempo, por su presencia en esta clase. El Eterno les bendiga mucho y Laila Tov. Feliz noche. Hasta mañana.